Bienvenido a Enseñanza Bíblica del Viernes. Padre nuestro, gracias por este tiempo que tenemos para estar juntos. Gracias para ayudarnos a explorar tu palabra y para reconocer lo que tú quieres decir a nosotros, Padre nuestro. Que esto puede ser tu mensaje, no el mío, y puede darte la gloria y el honor. Y lo decimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Ahora, hoy vamos a explorar que Jesucristo es el Señor. Antes hemos explorado los nombres de Dios, pero hoy vamos a centrarnos en los nombres de Jesús que se anotan en Filipenses 2:11. Pero vamos a leer los versículos 5 a 11. So vamos a ver Filipenses 2:5-11, que dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Vemos cómo se describe a Jesús, que siendo Dios se humilló a sí mismo y se convirtió en un hombre para morir en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Como resultado de su muerte, Jesús fue exaltado y tiene el nombre sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará. ¿Y cuál es ese nombre? Vemos en 1 Corintios 1-10, que dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto en Filipenses 2:11 que dice que Jesucristo es el Señor. Vamos a examinar cada nombre individual. Jesús. Este es el nombre que se le dijo a la Virgen María que le diera a su hijo cuando naciera. Y podemos ver eso en Lucas 1:31, que dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es el nombre terrenal de Dios en esta tierra. Cuando Dios, el Verbo, la palabra, se hizo carne, y esto podemos ver escrito en el primer capítulo de Juan. Este fue Jesús, la segunda persona de la Trinidad. El nombre Jesús significa Jehová salva, o Dios es salvación. Y qué apropiado, porque sería Jesús quien proporcionaría la salvación a todo el que cree en él y obedezca a Dios. Note que María no recibió instrucciones de llamarlo Jesucristo, solo Jesús. Y ahora vamos a examinar Cristo. Cristo es el nombre que se le dio a Jesús después de que fue reconocido como el Mesías. Cristo viene de la palabra griega Christos, que traduce la palabra hebrea para Mesías, que significa el unido. Por tanto,
Cristo significa el ungido. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos después de su crucifixión, esa fue la prueba absoluta de que Él era el Mesías, el ungido. Jesucristo es el Señor. Por tanto, Él es Jesús, el ungido, Jesús, el Mesías, Jesucristo. Vemos que el nombre de Jesús fue el nombre de Jesús cuando tomó forma humana. Entonces, Jesús tomó el nombre de Cristo porque Él es el ungido, el Mesías, que fue enviado para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados. Jesús nuestro Salvador, que es lo que significa el nombre Jesús. Sin embargo, Jesús no es solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Y ahora vamos a mirar el nombre Señor. Y vemos este nombre Señor con respecto a Jesús en Filipenses 2:11, que dice Jesucristo es el Señor. Y vamos también a ver Apocalipsis 19:16, hablando de Jesús, dice, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es cierto. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él está por encima de todo. ¿Y qué haces en presencia de un rey? Te da respeto y te inclinas ante del rey. ¿No es eso lo que leímos en Filipenses 2:9-11? Que dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Jesús es nuestro Señor y Rey, y vemos esto especialmente cuando regrese a la tierra en su segunda venida. A veces siento que estamos tan familiarizados con Jesucristo, nuestro Señor, que lo reconocemos como nuestro Señor. Nos gusta eso, que Él nos salvó, pero no nos sometemos y obedecemos fácilmente a Él como nuestro Señor y Rey, porque queremos ser independientes y gobernarnos a nosotros mismos. Pero no podemos tener a nuestro Salvador Jesús sin tener también a nuestro Señor Jesús. Debemos reconocer el hecho de que Jesús está sobre nosotros. Por lo tanto, debemos someternos a Él y obedecerlo, como lo dice en la Biblia. Jesús es el nombre que se aplicó cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba aquí en la tierra. Jesucristo se aplica cuando Jesús resucitó como el Mesías, el ungido de Dios. El Señor se aplica a Jesús ahora, incluso antes de su segunda venida, porque Él es nuestro Salvador, pero también Él es nuestro Señor, soberano, nuestro Rey, a quien debemos
respetar, honrar, obedecer y adorar, como Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y vamos a leer Romanos 10:9, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Observa lo que dice este versículo. Cree en su corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y será salvo. Pero también debe hacer lo que preside: confesar con su boca al Señor Jesús. Es decir, confesar, proclamar, reconocer al el Señor Jesús, el Rey Jesús, a quien debemos obedecer, someternos, honrar y seguir. Siempre debemos recordar que Jesucristo es el Señor. Padre nuestro, gracias por enseñar esto a nosotros, que siempre tenemos que saber que Jesús no es solo nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor, que debemos obedecer nuestro Rey de Reyes, Padre nuestro. Gracias por enseñar esto a nosotros, y las instrucciones que Jesús da en la Biblia tenemos que obedecer, tenemos que seguir si queremos ser sus discípulos, que queremos ser sus creyentes y seguidores, Padre nuestro. No podemos decir que somos en Cristo si no estamos siguiendo lo que Él ha dicho a nosotros. Gracias por enseñar esto a nosotros, Padre nuestro, que podemos seguir adelante en esta vida, abajo el reino de Jesús, obedeciendo y siguiendo a nuestro Rey, nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Gracias, Padre nuestro, y que nunca olvidamos de eso. Pido que tú sigas bendiciendo a cada persona que está escuchando y que puede ayudar a cada persona en este camino en la vida. Y lo decimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por estar aquí hoy. Y la próxima semana vamos a explorar Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Cuídate y que Dios te bendiga.